buenas tardes, hermanos. Hoy no voy a cometer el error de decirles que voy a terminar, porque ya llevo diciendo varios domingos que vamos a terminar el capítulo 3 de Segunda de Pedro y no hemos terminado. Pero damos gracias a Dios. Prepárese para lo que viene ahora. Creo que es sumamente importante. Llegamos a la parte del clímax y a poder responder a varias objeciones que podrían presentarse dentro de la dificultad que podría presentar este texto en términos interpretativos. Hemos orado a nuestro buen Dios, se ha leído la bendita palabra, así que es tiempo de poner toda nuestra atención con diligencia en lo que ya hemos escuchado. Abran sus Biblias nuevamente en Segunda de Pedro, en el capítulo 3. Una de las objeciones que se presentan a la imposibilidad de que Segunda de Pedro capítulo 3 sea entendido como el juicio contra Jerusalén y no aspectos de la segunda venida de Jesucristo, es que es imposible que esto haya ocurrido en el juicio contra Jerusalén, el cual terminó con la destrucción del templo en el año 70, como estoy seguro ustedes ya recordarán. Uno de los pasajes que se cita o se menciona dentro de Segunda de Pedro es el versículo 10 para decir esto nunca ha ocurrido. Si esto no ha ocurrido o si alguien no puede probar primero cómo ocurrió el versículo 10, entonces es imposible hablar de su cumplimiento. En Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 10, voy a leer. Pero el día del Señor vendrá. Ese día del Señor ya hemos dicho que tradicionalmente se ha enseñado como la segunda venida de Jesucristo. Y ya hemos establecido en múltiples predicaciones que esa venida era la venida que marcaba el fin del antiguo pacto, el fin que fue profetizado, terminaría con la destrucción de Jerusalén desde la primera carta, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y posteriormente de aquel juicio que llevaría a la desolación de la casa, que está en Primera de Pedro, no sé si dije 3, pero es 4:7 y luego el 4:17. Corrijo por si acaso. Vamos a leer entonces con claridad qué es lo que supuestamente no pudo haber ocurrido para poder adelantar. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Algunos dicen, este pasaje nunca ha ocurrido. Los que han estudiado algo de escatología sabrán que no debería sorprenderle porque exactamente es el mismo argumento que se elabora cuando se está leyendo Mateo capítulo 24. Y la razón es que Pedro está citando Mateo 24. Este es uno de los versículos que si alguien tiene algún conocimiento podrá ver que lo que Pedro está señalando, ese día que Pedro está señalando, era exactamente lo que Jesús había ya declarado en el famoso sermón profético o el conversatorio profético sobre el Monte de los Olivos. De hecho, una vez se establece el día del Señor vendrá, dice como ladrón en la noche. Ese como ladrón en la noche es una referencia claramente a Mateo capítulo 24, versículo 43. Abra su Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 43. Al menos se usan dos referencias en ese solo versículo. Lo que estoy diciendo es que Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 está construido sobre dos afirmaciones que forman parte de lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24. La primera afirmación procede del versículo 43. Por tanto, también vosotros estad preparados. Perdón, estoy leyendo el 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar
su casa. De hecho, este pasaje dio paso a una de las películas como Ladrón en la Noche. No sé cuántos llegaron a ver una película vieja, como Ladrón en la Noche. Pedro está usando la misma referencia porque Jesús la utilizó, y lo que está usando es esa comparación de que si nosotros supiésemos que alguien va a tratar de entrar en nuestro hogar, que alguien quiere robar en nuestro hogar, nosotros tomaríamos ¿qué? Haríamos los preparativos, haríamos lo que fuera, señalando de antemano que lamentablemente el pueblo no haría los preparativos. Por eso luego habla del día de Noé, porque sucedería lo mismo como aquella generación, que escucharon, se burlaron, un arca, ¿cómo es posible? Aquí no va a llover, qué locura, hasta que llegó el día. No se prepararon. Es Mateo 25 posteriormente. Las vírgenes insensatas habían escuchado, pero no buscaron aceite para sus lámparas. Cuando fueron a buscar aceite para sus lámparas, ya era tarde. ¿Y saben lo que les sucedió? Verían ver la venida del Hijo del Hombre, el juicio sobre la ciudad de Jerusalén. No solamente esa parte, la parte más crítica, que es la que ellos dicen no puede haber ocurrido, es lo que continúa. Dice, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ellos dicen, eso suena claramente a un escenario de destrucción del mundo, la aniquilación del mundo. Y esa es una de las posturas de cómo se interpreta esa segunda venida, que el juicio va a ser tan terrible sobre las naciones que el mundo va a ser destruido. Hay quien dice no será destruido totalmente, pero Dios ha de recrear un cielo nuevo y una tierra nueva. Saltamos a conclusiones equivocadas porque no conocemos el lenguaje que utiliza Dios mismo cuando habla de escenarios de juicio. ¿A qué me refiero? Que estos mismos pasajes, esta misma narración, básicamente igual, muy similar, ya ha sido utilizada en varias ocasiones a través del Antiguo Testamento para hablar contra ciudades específicas que serían devastadas, que el juicio de Dios caería sobre esa ciudad. Y nunca, nunca jamás representaron el fin del mundo. Pero bueno, vamos a verlo. Iniciamos en Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, estamos retrocediendo, o si usted lo quiere ver porque el libro está antes, estamos yendo 700 años tanto y tanto antes de Cristo, y vamos a ir al versículo capítulo 13. Y los versículos son del 9 al 10. Isaías capítulo 13. Si ya llegó a Isaías capítulo 13, observe por favor la perícopa, el encabezado. ¿Por qué siempre los dirijo en ocasiones hacia el título? Porque esos títulos fueron colocados por personas que tradujeron la escritura y que luego de haber traducido, y en la traducción se requiere entender el texto para interpretarlo, la traducción no se da solo una cuestión de cambio de idioma. Requiere interpretación, requiere que la persona entienda lo que está ocurriendo para no alterar el significado de lo que se viene hablando. Y estas perícopas, estos títulos, tratan de colocar cuál es la temática, ya hemos dicho, de qué se va a hablar. Miren el título que lleva arriba el capítulo 13. Profecía sobre Babilonia. Así que hay una profecía contra Babilonia. Miren el lenguaje del juicio que ocurriría contra Babilonia. Les recuerdo, para que tengan, y más los que están tomando las clases, tenemos un instituto, todos están invitados, les llega la invitación. Si usted no lo aprovecha, eso es
de usted, pero la información está allí. Si no puede verla el sábado en la noche, tiene toda la semana posteriormente para verla. Yo le instaría que lo haga. Tiene algo que muchas personas quisieran poder participar y no tienen. Y usted lo tiene en vivo y a todo color en un grupo pequeño. En Isaías capítulo 13, el contexto es que Babilonia, que sería primero utilizada, se unirían a los medos para devastar la amenaza que iba a devastar al reino del norte, que era Siria. Luego Babilonia se convertiría en el imperio, ya sabemos que llevaría la devastación sobre el reino de ¿qué? De Judá, trayendo la desolación que trae la destrucción del primer templo en el año 586 antes de Cristo. Pero aunque Dios testifica que Babilonia sería usada para castigar a Judá, también habló de que Babilonia sería posteriormente castigada. Y miren cuál es el lenguaje que se utiliza, el mismo de Mateo capítulo 24, versículo 9 y 10. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos, escuche, las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Entonces, el lenguaje que estamos viendo en Isaías, observe que usted tiene una referencia en el versículo 10 que le dice claramente que esa porción Jesús la usa en Mateo 24. Míralo, no tiene que tener una Biblia de estudio. ¿Verdad que sí? Entonces cometemos la insensatez de leer, de no entender el lenguaje que se utiliza, que es un lenguaje escatológico de juicio, y suponer en nuestra mente, oh, eso significa la devastación del mundo. Pues sabes que esa profecía en Isaías capítulo 13, 9 y 10 ocurrió y no fue la extinción del mundo. Nunca ocurrió la extinción del mundo. De hecho, lo he dicho en otras ocasiones y me llama a mí, me sorprende la atención de cómo algunos sistemas que hablan de que nosotros sí creemos en la Biblia porque la interpretamos literalmente. Oye, interpretar literalmente no puede significar interpretarla fuera de la Escritura. Y tenemos cantidad de pasajes que si uno los lee en el Antiguo Testamento y cree que se tienen que cumplir de manera literal, usted no va a encontrar esa interpretación literal en el Nuevo Testamento. Le doy un ejemplo que hemos usado 1000 veces. La profecía de Amós capítulo 9. El tabernáculo restaurado de David. Oh, ese es el tercer templo que está por construirse. Ningún tercer templo. Hechos capítulo 15 dice claramente que se había cumplido, no era futuro, ya se había cumplido la profecía de Amós. ¿Quién había satisfecho el cumplimiento de esa profecía? Cristo era el templo de salvación. Y dicho sea de paso, se aprovecha en el concilio para traer que esa profecía hablaba de que el levantamiento de ese templo de salvación traería la salvación, estaba unida a la salvación de los gentiles. Los gentiles serían llamados a salvación. Lo que cae como anillo al dedo, dentro del escenario de cuestionamiento de Bernabé y Pablo, a quienes les están criticando, señalando cómo es posible que los gentiles puedan pasar a ser parte del pueblo del pacto. Y esa profecía señala es que ya Dios levantó el tabernáculo de salvación que es Cristo, y ese tabernáculo
abriría el camino a la salvación de las naciones. Entonces, ¿qué decide el concilio? Nadie ponga trabas, nadie impida que los gentiles que escuchan el evangelio se conviertan y vengan a Cristo. No puede haber ningún impedimento. Y así podremos ir sobre diferentes profecías. Le doy una más para que tenga muestra. Mucho cuidado. Yo entiendo de dónde sale el movimiento, que la mayoría que habla ni entiende papa de lo que habla. ¿Por qué sale el movimiento de que nosotros sí estudiamos la Biblia literalmente? Surgen por el hecho o el escándalo o la sacudida que va a enfrentar la iglesia con la alta crítica y por otro lado con el libro del origen de las especies de Darwin. Hay un ataque por fuera y hay un ataque dentro de la iglesia, donde algunos, ahora creyendo que posiblemente nuestra interpretación del libro de Génesis no era correcta, y ahora crean un creacionismo evolutivo. Si usted no sabía, muchas iglesias, ese fue el término. Ya no era la creación de 6 días, como lo dice la Escritura. Hay que ajustarlo al nuevo conocimiento. Ningún nuevo conocimiento. No me quiero salir del tema, pero miren si nos han engañado y le venden mentira a nuestros hijos en las escuelas. Que el propio Darwin, que no se había graduado y que sabía muy poco de lo que él mismo escribe un capítulo, mi mente no falla, era el capítulo 6, donde él mismo establece cómo caería su teoría. Una teoría es algo que tiene que ser validado, corroborado. Y Darwin establece que cuando comenzasen a estudiarse la corteza, las capas de la tierra, para que su teoría fuera cierta, se debían encontrar no un missing link, no un eslabón perdido, miles, millones de eslabones perdidos. Pero usted nunca va a escuchar de millones de eslabones perdidos. Usted lo que va a escuchar del eslabón perdido, como si se pudiera cambiar de mono a hombre en un salto cuántico. Y el mono ya no es mono y nació con pelos rubios y ojos azules. Darwin no era tonto y no mintió en ese sentido. Dijo, cuando comencemos a excavar la tierra, en los estratos de la tierra, en las capas de la tierra, se deben poder observar esas osamentas, esos fósiles que vayan mostrando los cambios que fueron dándose paulatinamente. Oh, ya no tiene cola. Ah, se enderezó. Le salió pelo en la cabeza. Ahora tiene ojos azules. Lo hago de manera cómica para que usted entienda. Pero no, porque era venderle a nuestros hijos que lo que nos habían enseñado, que Dios no existe, que Dios no es necesario, y ya verá por qué en muchas ocasiones yo ataco el sistema escolar. Y lo hago deliberadamente. Ante esta crítica y el que muchas iglesias comenzaron a abandonar su fe sobre la creación, surge el movimiento fundamentalista. ¿Y qué es el movimiento fundamentalista? Dentro del ámbito teológico reformado, uno de esos que usted más conoce era nuestro hermano John MacArthur. ¿Qué es el fundamentalismo? Aunque otros se aparten de la Escritura, nosotros vamos a creer lo que la Biblia dice literalmente. O sí, yo no tengo problemas en que si la Biblia dice literalmente que Dios creó en 6 días, en 6 días creó Dios. Pero cuando tenemos pasajes que la Biblia interpreta por nosotros y que no los interpreta de manera literal, no podemos nosotros decir, no, pero Pablo se equivocó. Tiene que ser literal. Le voy a poner un ejemplo.
Cuando usted está en la profecía que tiene que ver con el mensaje sobre el cumplimiento del nuevo pacto, dentro del profeta Ezequiel, capítulo 37, luego de haber dicho lo que ocurre en el corazón, de establecer que Dios levantaría una parte de ese pueblo que estaba muerta, era el valle de huesos secos, y que esos que serían levantados serían tomados del reino ¿de qué? De Efraín y de Judá, y que serían un solo pueblo nuevamente con un solo rey. Dice que todo eso acontecería dentro del tabernáculo de salvación y ellos serían llamados templo de Dios. Los fundamentalistas y los premilenialistas dispensacionales dicen ese es el tercer templo. ¿Sabía usted que Pablo en 2 de Corintios capítulo 6, cuando le está hablando a los creyentes, le dice, ustedes son el cumplimiento de Ezequiel capítulo 37? Vosotros sois templo del Dios viviente. ¿A quién uso como base para interpretar la Escritura? A mi comentarista favorito. Casi ningún estudiante de nuestros seminarios contradicen la posición a la que han sido adoctrinados en el seminario. Eso es bueno y malo. Si han sido enseñados bien, van a salir como estaciones repetidoras, aunque todavía no tengan conocimiento, y van a decir algo que es correcto. No les consta. Pero así lo dijo el doctor Chapatín. Ese fue mi doctor. Y ese sí tiene estudio. Pero lamentablemente, si el doctor Chapatín dijo algo en clase que no es correcto, de esa misma forma, en la misma manera, van a salir a repetir el error. Asegúrese antes de ser categórico de que usted no esté repitiendo la conclusión de otro y que ese es su entendimiento basado en el estudio de las Escrituras. Porque si usted nunca ha estudiado una porción de la Escritura y un tema, lo que es válido, lo que es muy humano, creo que es satisfactorio el uno decir, esto es lo que a mí se me ha enseñado. Esto es lo que me han dicho. Y yo hasta ahora eso es lo que sostengo porque es lo que me han dicho que la Escritura enseña. Pero como no me consta, yo realmente no he hecho el estudio, estoy abierto a investigar por si estoy equivocado. Pero equivocado soy. No, yo no puedo estar equivocado. Mi denominación no puede estar equivocado. Mi pastor favorito no se puede equivocar. Mi denominación, mi iglesia, no. 20 años equivocado. Yo no puedo estar equivocado. Pues yo he estado equivocado. Y lo he admitido. Reconozco a algunos que han vivido toda una vida y nunca se equivocaron. Gloria a Dios por ellos. Dios les dio la gracia de que lo entendieron todo desde el inicio. No pasaron por el discipulado, ya se habían graduado y ya ellos podían ser maestros para establecer la norma. Aquí seguimos siendo discípulos y el pastor es un discípulo. Estamos creciendo juntos, pero tenemos que crecer en la Escritura. Y que sea la Escritura la que nos diga cómo interpretamos esos pasajes que estamos buscando considerar, entender. Así que estos hermanos dijeron, no, nosotros lo vamos a ver literal. Llegamos a este punto porque si esto se toma de manera literal, solo para su conocimiento, puede buscarlo posteriormente. ¿Sabía usted que las estrellas, por lo general, son establecidas como que son más grandes que el propio planeta Tierra? Una estrella. Una estrella. Si una sola estrella cayera, no es que cae en la Tierra, es más grande que la Tierra, es la devastación, se acabó el mundo. Pero ante el desconocimiento, por ponerle solo un dato, la gente compra cualquier cosa. Y luego, lo triste, se aferran a eso y no les diga usted que están equivocados, se van a enojar con usted. Ellos le creen al falso maestro, al que le dice la verdad no.
Oh, pastor, ese solo pasaje no me convenció. No, no se preocupe, hay una fila de pasajes. Si no lo convencen, no es mi tarea, es la del Espíritu Santo, pero sí es mi tarea presentarle la Escritura. Vayamos a Isaías capítulo 34. Isaías capítulo 34. Así que Babilonia fue juzgada según ese lenguaje y nunca ocurrió el fin del mundo. La tierra no desapareció, Babilonia no desapareció. ¿Dónde fueron a vivir aquellos que Dios iba a preservar? En Jeremías capítulo 24, los que estaban en la clase o los que habían escuchado la canasta o la parábola de los higos tan malos que de tan malos no se podían comer y los higos buenos que representaban el remanente que sería preservado, salvo ¿dónde? Dentro de Babilonia. ¿Cómo pudo preservarse la autoridad rabínica de Babilonia si Babilonia dejó de existir? Pero el lenguaje que leímos en Isaías 13, si se toma literal, implicaría, alguien diría, no es la destrucción del mundo, pero ciertamente Babilonia borrada del planeta. Hermano, Dios no borró a Babilonia del planeta. Los judíos no solamente pasaron a vivir en Babilonia dentro del cautiverio babilónico, sino para su conocimiento, casi la mayoría se quedó a vivir en Babilonia. Solo salieron cerca de 49,000, cerca de 50,000 con Zorobabel. Lea su Biblia. Isaías capítulo 34. La ira de Jehová contra las naciones. Mire la perícopa, el encabezado. Esos encabezados yo no los coloqué. Mira el lenguaje que se usa contra la destrucción de Edom. Versículo 4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá. Imagínense, no va a haber nada. Los cielos van a desaparecer. Y se enrollarán los cielos como un libro. Y caerá todo su ejército. Como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. ¿Quién hará eso? Sigo versículo 5. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio sobre el pueblo de mi anatema. Son malditos, dice Dios. ¿Sabe que este juicio también ocurrió? ¿Terminó con la destrucción del mundo? No, porque de hecho, si no, no estaríamos hablando aquí hoy. ¿Puso fin a los edomitas? No. No hemos terminado. Ezequiel, capítulo 32. Profeta Ezequiel, capítulo 32. Mire lo que estamos haciendo. Alguien levanta segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y dice, no, eso que su pastor está diciendo es imposible. El lenguaje que se utiliza ahí es claro, es literal. Es la destrucción del mundo. Obviamente no se puede haber cumplido porque el mundo existe. ¿Qué estamos haciendo? Vuelvo para que entienda el ejercicio hermenéutico que estamos haciendo. Estamos dejando que la Escritura nos ayude a entender ese lenguaje. Y vea que este lenguaje es propio de escenarios donde Dios habla de que viene que en ira, en juicio. Lo vimos en el capítulo 13 contra Babilonia.
En el capítulo 34 de Isaías lo vimos contra Edom. Y ahora estamos en Ezequiel, capítulo 32, y lo vamos a ver el mismo lenguaje ahora contra Egipto. Egipto desapareció del mapa. Vamos a ver el lenguaje. Versículos 7 y 8. Cuando te haya extinguido, oye, usted sabe lo que significa extinción. Mira el lenguaje. Cuando te haya extinguido, ¿a quién va a extinguir? Mira el versículo 2. Hijo de hombre, levanta endechas. Endechas son profecías de juicio. ¿Contra quién? Sobre Faraón, rey de Egipto. Por si acaso, porque aquí estudiamos la escritura, no vaya a creer, el pastor se leyó un librito y ahora viene a presumir de conocimiento. Es una profecía contra Faraón, rey de Egipto. ¿Y qué Dios dice? Versículo 7. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti. Y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. ¿Sabe que este juicio también ocurrió? ¿Desapareció Egipto? ¿Conllevó la destrucción del mundo? No. Oh, pero nota el tercer ejemplo. Ese vocabulario se utiliza siempre dentro de ¿qué? De un escenario de juicio. ¿Por qué de esa manera? Es bien sencillo, no es complicado. No hay que ir a la universidad, usted no tiene que saber hebreo, ni chino, ni arameo, nada. Son sociedades agrícolas. Y cuando no llueve, si el sol no sale, ¿qué sucede? No hay vida, no hay alimento. Y según Dios habla, cuando usted ve las bendiciones del pacto, que Él va a hacer llover, que los animales van a reproducirse, que los frutos se van a dar, los árboles van. Pues cuando habla de juicio, ¿habla de qué? De devastación. No hemos terminado. Profeta Miqueas. Profeta Miqueas. Capítulo 1. Perdonen, hermanos. Miqueas capítulo 1. Y voy a leer del versículo 3, el pasaje claro es el 4 y 5. O sea, voy a leer el capítulo 1, versículos 3 al 4. Miren en esta ocasión la perícopa. Ya no es Babilonia, no es Edom, no es Egipto. Lamento sobre Samaria y Jerusalén. Samaria es la capital del reino del norte, Jerusalén es la capital del reino del sur, o sea, es un juicio contra el pueblo de Israel. Inicio en el versículo 3. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. O sea, Jehová sale de los cielos y hollar significa va a pisar, va a aplastar las alturas de la tierra. Escucha el lenguaje. Y se
derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego. Mira el lenguaje. O sea, las montañas, todo va a quedar como la cera cuando se le coloca el fuego. Derretido. Como las aguas que corren por su precipicio. Todo esto, escuche, todo esto por la rebelión de Jacob, por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuándo iba a suceder este juicio? ¿Sabía usted que sucede en los postreros días? Mire Miqueas capítulo 4, versículo 1. Estamos en el mismo profeta Miqueas. Capítulo 4. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más altos que los collados correrán a él los pueblos. O sea, ¿cómo Dios puede venir y va a aplastar los montes? Se van a derretir como en fuego, como si fuesen cera, y a la vez va a establecer un monte al cual van a correr a él las naciones. ¿Recuerdan la obra gloriosa? Y algunos deben poder ir entendiendo. No hemos terminado. Profeta Joel capítulo 2. Libro del profeta Joel. Perdonen. Capítulo 2. De hecho, llegamos al capítulo que forma parte, para su conocimiento, de lo que Pedro dice representaba el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Te dice el día de Pentecostés. La gente está tan fascinada con las lenguas que nunca se dieron cuenta. Nosotros lo estudiamos en Isaías capítulo 28, que las lenguas serían por señal de juicio, salvación al remanente y juicio a los que quedarían sin entendimiento, como ellos se mofaron de Isaías cuando Isaías les lleva el mensaje de Dios de que venía juicio. Y el liderato y los profetas, para recordarle la predicación, le dijeron: hablas como tartamudo, nadie te entiende, Isaías. Y Dios le dice: están jugando con las palabras mías, no con las de Isaías. Así yo hablaré como en lengua de tartamudo. Y habla del juicio que vendría. Y mientras la iglesia solo queda fascinada por el derramamiento del Espíritu Santo, y luego tiene personas Rambo, saca la bazuca y Zika manda en casa y palabrerías inventadas. Si en su casa va a mandar a alguien, mande usted. Un lenguaje que nadie puede traducir. Teníamos un predicador en Puerto Rico, sin salirme del tema, que los que no tiene que ser puertorriqueños, si usted seguía el movimiento carismático, se llamaba Gigi Ávila. Y con mucho respeto, tenía una frase: Samaya Soja, poderoso Dios. Con esa expresión dio 1000 interpretaciones en cada campaña. Porque él mismo las interpretaba y cada Samaya Soja representaba algo. Y el pueblo ignorante decía amén. Dios ha hablado por su siervo. Qué triste, hermanos. Qué triste. Si entendemos Joel, por qué es traído,
Oiga ahora el lenguaje. Derramamiento del Espíritu de Dios. Mira el versículo 28. Estamos en Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 28. Derramamiento del Espíritu de Dios. Hechos inicia después de la resurrección de Cristo, Jesús diciéndole a sus apóstoles que todavía no salieran, habían recibido el mandato desde la resurrección. Por tanto, id y predicad este evangelio a las naciones. Pero en Hechos les dice, no salgan a cumplirlo lo que falta hasta que sean investidos de poder de lo alto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando llega el día de Pentecostés, que era el momento en que Jesús le había dicho aguarden la promesa del Padre. Versículo 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ya usted da de donde cada vez que usted ve, está la luna roja. A mí me da pena y vergüenza, con todo respeto. Me da vergüenza. ¿Usted sabe cuántos juicios han anunciado de luna roja? Y el payaso está aquí en Texas, que de hecho saca mucho dinero de cada vez que saca con su librito de las lunas rojas. Yo no tiendo a hablar así de nadie, pero ese individuo no le tengo ningún respeto. A mí me parece que no es un hombre de Dios. Estoy convencido por las atrocidades que dice. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Mira a ver si usted no tiene una nota, una marca específicamente en el versículo 32, que dice o lo lleva a ver que esta profecía de Joel capítulo 2, versículos 28 al 32, son usadas en Hechos capítulo 2, versículos 17 al 21. Entonces no es un invento, no estamos trayendo y uniendo pasajes, porque con ellos podemos establecer nuestra teoría. Es que así está usado en el Nuevo Testamento. Pedro está citando a Joel. ¿En qué sentido lo está citando? Porque Pedro les dijo, sed salvos de esta generación. Todo el mundo está fascinado con qué significa la palabra generación de Mateo 24, 34. Es que es difícil, nadie sabe. Eso debe ser una generación futura, otra. Con todo respeto, usa el sentido común, porque la cabeza se nos dio para pensar, no para peinarnos, no para ponernos tinte, no para hacernos arreglos, para pensar. ¿Por qué Jesús va a alarmar a su comunidad? Les va a decir que se tienen que preparar porque viene un juicio inminente. Pero ellos debían entender que, bueno, sí se debían preparar, pero no era para ellos, porque era algo que iba a ocurrir 2000 años después. De hecho, no ha ocurrido. ¿Dónde está el literalismo? Aprovecho, ¿dónde está el literalismo?
¿Dónde está el que yo interpreto la escritura como está la escritura? O sea que a conveniencia, Apocalipsis cuando habla de algo pueden ser helicópteros Apache. Alguien estaba interpretando Apocalipsis 6 y dice que ahí estaba la profecía del 1948. Y otro estableció que ahí hablaba del domo de hierro, de cómo los misiles Israel los bloquearía en el aire. Ay, Padre Santo. Creo que le he presentado y podría continuar citando el ejemplo. Miren el ejemplo que hemos hecho. Sencillo. Estamos leyendo Segunda de Pedro, capítulo 3. Y cuando estamos en el versículo 10, uno podría, yo lo entiendo, que uno podría llegar. Eso parece un lenguaje de destrucción del mundo. Pero en vez de usted saltar a conclusiones y decir eso es lo que dice, usted dice, este lenguaje se ha usado en algún otro lado en la escritura. Este lenguaje debo entenderlo de manera literal. Y cuando hace su estudio, este lenguaje forma parte de ese lenguaje de juicio donde hay exageraciones, pero exageraciones que tienen el propósito de marcar, de señalarle el juicio, la devastación, la grandeza de lo que viene. Es un lenguaje hiperbólico que nadie está esperando que usted lo entienda de manera literal. Y se usa ese lenguaje hiperbólico en muchas maneras, como en 1 Corintios 13. Si yo hablase en lenguas angelicales, ¿de verdad había un lenguaje angelical? No, lo que Pablo está diciendo, mira, no se trata de cómo hablamos, ni en otro lenguaje, aun si habláramos como los ángeles. Si no tenemos amor, somos ruido. Si yo diese todos mis bienes, la Biblia nos llama a hacer un voto de pobreza y ahora usted va a vender su casa porque usted tiene que tomar todos sus bienes y venderlos, se va a ir en una bicicleta o ahora a pie. ¿Eso es lo que está demandando Pablo la escritura? No, lo que está diciendo aún, si tratases de hacer una obra como esa y el propósito de esa obra filantrópica es vanagloria, es buscar el aplauso, la admiración y no lo haces por la razón correcta, Pablo dice, nada has hecho. El desconocimiento de la escritura nos ha llevado a muchas malas interpretaciones. Y a que hay una parte del pueblo que en vez de vivir en esperanza y en tranquilidad, viven en una expectativa de que en cualquier momento dado o esto se destruye o ellos se largan de este planeta. Hoy usted viaja a diferentes lugares y me voy a explicar. Y usted puede admirarse. Usted puede admirar las obras arquitectónicas, por ejemplo, en estructura. Yo recuerdo la única vez que he ido a México, me llevaron a ver algunas de esas catedrales y uno miraba aquello y uno decía, wow, ¿cómo habrán hecho aquello? Era de admirar. Se hacían las cosas para que duraran, para que fuesen admiradas, para que resaltaran como tenía David la gloria de Dios. Pero hoy no, porque hoy tenemos todo listo, porque yo no sé. Hoy puede ser el último día, déjame ver, estar listo porque me voy. Y como usted está en la expectativa de que usted lo que está esperando es la guagua, el bus, la camioneta para irse, usted no siembra, no trabaja, no piensa en las generaciones que vienen. Esta generación todavía goza del trabajo de otros. Pero ¿qué legado dejamos a nuestra generación? ¿Qué legado estamos dejando a nuestros nietos? ¿Qué legado le dejamos a nuestros hijos? El primero debería ser ético, moral, espiritual. Y esa es la centralidad principal.
Pero no hacemos nada porque vivimos en la expectativa de que hay que vivir el momento y solo el momento. Plantar algo, no. Eso tarda 10 años. Rayo, pero ese árbol podría ser la alimentación para una familia en 10 años. Podrían ser tus hijos, tus nietos, tus vecinos. ¿Me doy a entender? La teología nos afecta en todas las áreas. Un mal entendimiento de la Escritura cambia todas las cosas. Nos mantiene en terror en vez de en esperanza. Cambia nuestra visión y entendimiento de cómo deberíamos ver las cosas. Para terminar, regresen conmigo a 2 de Pedro. Versículo 13. Alguien podría decir ahora, bueno, pastor, ese versículo unido al 10 claramente habla del fin del mundo. Pero nosotros esperamos, escuchen, pero nosotros esperamos según sus promesas. Cuando dice nosotros, no está diciendo que todos lo esperaban en el sentido de la humanidad. Nosotros se refiere a quienes, que ellos, los creyentes, los que estaban en Cristo, ¿qué esperaban? Nosotros esperamos según sus promesas. Observe que nuestra esperanza debe estar anclada en la Biblia. Debo aprovechar la coyuntura. Usted no tiene ningún derecho a estar esperando algo que Dios nunca ha dicho que era su esperanza. Porque ahí la gente le llama a la fe al positivismo. O yo creo que me va a ir bien, eso es fe. No. El positivismo humano no es fe bíblica. Aunque el hilo parece finito, el que lo separa, es claro en la Escritura. Nuestra esperanza está en lo que Dios ha dicho, porque Dios no miente, porque Él establece el plan, porque las cosas son para su gloria. Y como hijos de Él, nosotros nos beneficiamos. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Ve, pastor? Ahí lo dice. Primero habla de la destrucción del mundo y luego habla de un cielo y una tierra. Usted no se va a ir hoy sin que yo le explique que ese cielo, tierra nueva no eran el fin del mundo. Y es tan sencillo. Cuando usted vea lo que voy a hacer, usted va a decir, pastor, lleva 8 predicaciones o más en 2 de Pedro y usted dice que no los pudo haber dicho en un minuto. Sí. Pero a usted no le debe interesar lo que yo opine. Yo debo poder demostrarle cómo llegué a esa conclusión o cómo podemos llegar a ese entendimiento. Y eso toma tiempo. Cuando iniciamos este capítulo 2, dijimos que este capítulo 2 estaba anclado a Isaías capítulo 28 como referencia de los burladores y a Isaías capítulo 65 y 66, porque de ahí viene la referencia al cielo nuevo y la tierra nueva. Vamos a Isaías capítulo 65. Con estos 2 pasajes terminamos, no nos vamos a mover de Isaías. Estamos al final del libro de Isaías. Quiero mostrarle que está hablando del cielo nuevo y la tierra nueva. Luego de haber hablado del escenario de juicio en el capítulo 64, que representa el pueblo de Israel no escogido, Edom, en el capítulo 63.
donde está combinado con el lenguaje de pacto, de bodas, que les había firmado, que por eso en Apocalipsis capítulo 19 se da la devastación de la gran ciudad unida a las bodas del Cordero. Porque Cristo viene para aplastar a sus enemigos, pero también para cumplir el pacto marital con el pueblo, con la esposa, con la iglesia que viene a redimir. El capítulo 65 inicia, y de hecho es el fin de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 finaliza los últimos dos versículos con los primeros dos versículos de Isaías capítulo 65. Hay un reclamo a Dios en el capítulo 64 que se puede resumir muy bien en la expresión en el versículo 5. ¿Podremos acaso ser salvos? Isaías 64, 5. ¿Podremos acaso ser salvos? Porque ya entienden que viene un juicio devastador. Se han convertido en enemigos de Dios. Mírelo en el versículo 10 del capítulo 63. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. ¿Quién se volvería enemigo? Mire la perícopa que está arriba o el título encima del capítulo 7, Israel. Israel se convertiría en enemigo de Dios. Y Dios los iba a aplastar. Y se preguntan en el capítulo 64, ¿habrá esperanza? De hecho, el capítulo 64 profetiza la destrucción del templo en el imperio babilónico, que dijimos que se da en el año 586, ciento y tantos años antes. Mírelo cómo termina el capítulo 64 en el versículo 11. La casa de nuestro santuario se da como algo ya cierto, y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego. Y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Cuando Isaías escribe, el templo no había sido destruido, pero profetiza la destrucción del primer templo y con ella presagia la destrucción en el futuro del segundo templo. El capítulo 65 dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. O sea que cuando llegara el día de salvación, el evangelio sería proclamado. Isaías dice que las naciones gentiles que nunca habían escuchado responderían al evangelio. Y ya va a ver por qué esto es importante. Mientras, ¿qué sucedería con el pueblo de Israel? Está en el versículo 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. El versículo 6 dice que Él vendría a darles el pago. Mire lo que dice: he aquí escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Ese no es el pago del cual habla Jesucristo en Cesarea de Filipos, en Mateo capítulo 16, versículos 27 y 28, cuando habla de la venida del Hijo del Hombre y dice que vendría a dar el pago por su pecado. Sin embargo, no los destruiría completamente. Mire el 65, versículo 8 al final. No lo destruiré todo. ¿Por qué? Porque Él dejaría una simiente. Míralo en el 9. Sacaré descendencia de Jacob. Jacob es Israel. Sacaré descendencia de Israel
de Judá, heredero de mis montes y mis escogidos. No habla de los escogidos como la totalidad del pueblo en la carne. Quien le enseñó eso, ¿le mintió o le enseñó mal? Eso no enseña la Escritura. Isaías nunca, lo estoy diciendo categóricamente, nunca estableció que todo Israel se iba a ser salvo. Nunca. ¿Cuándo haría eso? Versículo 17. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué aquí que yo crearé? ¿Por qué he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra? Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Oh, ahí está. Esa es la cita. Ese es el pensamiento de Pedro. O sea que Pedro no está disparando ni hablando en un vacío teológico. Pedro está siendo usado por el Espíritu Santo para decir que estaba por cumplirse lo que Isaías 700 años había hablado que sucedería cuando el Mesías apareciese. Traería salvación para unos y juicio para sus enemigos. Cuando cambiamos al capítulo 66, mire la perícopa. Los juicios de Jehová, los juicios y la futura prosperidad de Sión. No se lo dice todo el título, escúchenlo. Los juicios y la prosperidad. ¿Cómo pueden ser ambas cosas ciertas? ¿Cómo puede Dios devastar al pueblo y a la vez salvar al pueblo? Porque los que no creerían serían condenados. Son en Romanos 9 los vasos de ira. Pero Dios también tenía vasos ¿de qué? De misericordia. Y Pablo dice que entre esos vasos de misericordia estarían los gentiles y va a ver por qué. Dios comienza hablándoles que Él no necesita que ellos le hagan una casa. Porque siempre el temor era que el templo fuera destruido. Pero es que Dios habitó en medio de su pueblo en todo el desierto y nunca requirió de tabernáculo ni de un templo. El tabernáculo fue levantado posterior. De hecho, les recuerdo que esas son las palabras de Dios a David cuando le quiere hacer una casa por medio del profeta Natán. Dios le dice a David, ¿me puedes investigar y decir cuándo yo les he pedido que me hagan una casa? ¿Quién te dijo que yo necesito una casa? ¿Por qué Dios no necesita casa? Lo dice el versículo 1 del capítulo 66. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. O sea, si Él se sienta, y es una imagen, Dios no es un hombre gigante que se sienta, pero la imagen es, yo gobierno en las alturas y mis piernas tocan la tierra. ¿En qué templo metes a ese Dios? ¿En qué templo colocas a ese Dios? No me quiero salir del tema, ya voy a terminar. Pero lo que estamos diciendo es glorioso. Porque mientras David quería en su amor a Dios levantarle una casa que lo honrara, y Dios le dice, yo no necesito una casa. Yo soy tan grande que no hay un templo que pueda ser construido que yo pueda habitar. ¿Sabía usted que Dios decidió habitar en nosotros? ¿Hay alguien que entienda la profundidad de lo que acabo de decir? Mientras Dios le dice a David, no hay templo creado por el hombre en el que yo pueda poner mi morada, Dios
determinó poner su habitación o su morada en tabernáculos hechos de barro. Su pueblo. Mientras habla del pago en el capítulo 66 que vendría, míralo en el versículo 6. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Esta es la profecía que ya Moisés había hablado en el capítulo 32, el cántico profético de Moisés. Versículo 14 adelante. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Dios se va a gozar en sus elegidos, pero se va a enojar ¿contra quién? Contra sus enemigos. Ambas cosas son verdad. Porque aquí, versículo 15, que Jehová vendrá con fuego. Jehová vendrá, la venida vendrá, porque fue anunciado que Dios vendría en juicio. Pero Jesús dice que todo el juicio lo entregó el Padre al Hijo. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. ¿Recuerdan la imagen del Hijo del Hombre en Apocalipsis con llama de fuego? Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Jesús no habló de eso en Mateo 24. Dijo que donde estarían todos los muertos vendrían ¿qué? Las aves. Versículo 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros. Los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados. ¿Sabe quiénes comían carne de cerdo? Ay, usted no se imagina quién dirige la industria de la carne de cerdo. De seguro que no son ellos, ¿no? Se lo dejo ahí. Haga su investigación si le interesa. Yo sé que la mayoría no lo va a hacer. Yo sé que yo les hablo cosas y ustedes pensarán, el pastor a veces se le va a creer. Dice cosas alocadas. Tómeme por tonto, no tengo de tonto un pelo. Me equivoco, pero tonto no soy. Porque yo conozco sus obras, versículo 18. Y sus pensamientos, tiempo vendrá. Está hablando de juicio, pero mira el cambio. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria, pero no es el fin del mundo. Hello. El cielo nuevo y tierra nueva trae el inicio del llamado del milenio, la salvación a las naciones. Yo no sé cómo van a llamar a las naciones si la tierra iba a ser destruida, si las naciones iban a ser aniquiladas. Alguien tiene que darse cuenta, pienso, ¿no? Ojalá ustedes me entiendan, perdonen a veces mi celo, mi enojo. Yo soy torpe y lo reconozco. Mi esposa está ahí, si usted la ve, sea acá en el espíritu. Y es que ella me dice, sí, di lo mejor. Yo trato. Pero a veces la emoción me consume y no soy tan propio como debería ser. Y es cierto. La verdad no grita, convence. Mira lo que dice en el versículo 19. Y pondré entre ellos señal. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles. ¿Qué señal? Voy a enviarles mi palabra a los gentiles.
Recuerde que en el capítulo 65, iniciando, se nos dijo que mientras el pueblo de Israel no escucharía el evangelio, fui hallado por los gentiles. Está en el mismo tema. Y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones. A Tarsis, mire, ahora empiezan lugares que habían sido sus enemigos, a Tarsis, a Fut, a Lut, que disparan arco a Tubal y Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. Y publicarán mi gloria entre las naciones. ¿Cómo puede ser el fin? Si el cielo nuevo y tierra nueva ciertamente trae juicio sobre el pueblo enemigo de Dios, de Israel, pero el juicio contra Israel da paso a que el evangelio se expanda y comience a alcanzar a las naciones. Y mire lo que dice, es maravilloso. Con esto le digo, terminamos. Versículo 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, mi santo monte de Jerusalén. Dice Jehová, al modo de los hijos de Israel, traen ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes. Oh, los gentiles van a estar en el tercer templo y van a ser sacerdotes. Yo sé que usted ha escuchado que se va a construir el tercer templo, que tiene que ser purificado por una vaca roja. ¿Sabía usted que la vaca roja no aparece per se en la escritura, que es talmúdico? ¿Sabía usted que Texas es el lugar donde estuvieron tratando de clonar una vaca completamente roja para la purificación del templo? Aquí. ¿Sabía usted que ellos nos dicen que ellos van a ser los sacerdotes? ¿Sabía usted que no hay registro de nadie por genealogía? ¿No te lo dijo tu pastor favorito? Cuando en el año 70 el templo fue devastado, todos los registros que se llevaban minuciosamente. De hecho, déjeme darle un dato. ¿Sabía usted que cuando se está buscando la parentela de alguien se recurren a dos fuentes para buscar el árbol genealógico? Los registros que llevaba la Iglesia Católica, porque eran muy minuciosos, quiénes se bautizaron, quiénes no se bautizaron, y hasta los mormones, entre otros. Los registros que se guardaban en el templo cuando el templo fue destruido se quemaron. No existen evidencias genealógicas. La única evidencia genealógica es la de Cristo en la Escritura. Todo el que se llama parte del pueblo de Israel es porque ha escuchado que alguien en su familia le dijo que tienen ascendencia, que hay un parentesco, pero nadie sabe específicamente de qué familia son. Por lo tanto, ¿cómo se puede establecer el sacerdocio levítico? ¿Quiénes son los descendientes levíticos de Aarón? No te lo ha comentado el librito que leíste. Perdone que sea a veces tan cínico, pero es que son tantas las barbaridades que se mencionan desde los púlpitos. Y se lo digo con respeto, es que donde reina la ignorancia, los tuertos son reyes. En casa de ciegos, los tuertos son reyes. Porque como uno no sabe, da por bueno cualquier cosa. ¿Por qué el pastor nos dice lo que nos dice? Porque aquí dice que Dios iba a tomar a los gentiles para que fuesen sacerdotes. Eso no es lo que dice Apocalipsis 1:7, que somos reyes y sacerdotes. Eso no es lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Somos reyes y sacerdotes. Pedro se dirige solo al pueblo de Israel. No.
se dirige a los gentiles y les dice, vean, ustedes no eran parte del pueblo, pero son ahora pueblo de Dios. No eran nada y ahora forman parte del sacerdocio de Dios. Creo que debo recordarle que el sacerdocio está basado en una tribu escogida para dicho oficio, donde nadie podía participar de ese oficio sin ser parte de esa tribu. Pero esa tribu era un tipo y sombra de aquella tribu, de aquel pueblo dentro del pueblo que representan los escogidos, que serían los verdaderos sacerdotes de Dios. Y la iglesia cristiana desde los inicios reconoció la doctrina del sacerdocio del creyente. Por eso rechazaban el sacerdocio del Padre católico, porque no necesitamos a un hombre que interceda por nosotros. Ya tenemos un sumo sacerdote en los cielos que se presentó ante Dios, que quitó toda nuestra culpa y que, dice la Escritura, continúa intercediendo por sus hermanos. Tenemos acceso con confianza, no solo a ese templo, sino dice que podemos entrar al lugar santísimo. Déjeme recordarle que aún los que tenían la bendición de trabajar en el templo, nunca en toda su vida entrarían al lugar santísimo. Nunca. La posición de sumo sacerdote era vitalicia. No había cambio de sacerdote hasta que el sumo sacerdote muriera. Habrían cantidad de sacerdotes que nunca iban a ser sumos sacerdotes. Oiga, pero Hebreos dice que nosotros podemos entrar, tenemos acceso con confianza al trono de la gracia, al lugar santísimo, donde dice que fue quitado el velo que le dividía el lugar santo del santísimo, y que usted y yo podemos ir a la misma presencia de Dios por causa de la obra mediadora de Cristo. ¿Alguien está entendiendo algo? Y tomaré también de ellos para ser sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, seguimos hablando de cielos nuevos y tierra nueva, pero no era el fin del mundo. Era el cambio del antiguo pacto al nuevo pacto. El cierre de aquello que, dice el autor de Hebreos, tendría su fin para Dios establecer algo superior. La obra de Cristo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, Señor, inicio pidiendo perdón si no he sido prudente con mis palabras. Pero te pido con todo mi corazón, Señor, que tu palabra que ha sido leída y los pasajes que dan testimonio, pues no necesitan a ningún hombre para testificar de ellos, puedan ser la luz y la evidencia para traer claridad ante tu pueblo, para entender que los cielos nuevos y la tierra nueva no implicaba, no significaba, no suponía el fin y la aniquilación del planeta Tierra, sino que como el primer pacto fue establecido, llamando a los cielos y a la tierra por testigos, los cielos y la tierra serían testigos de la obra del nuevo pacto, en la cual un remanente profetizado, elegido por gracia, sería llamado a salvación, tanto del pueblo de Israel como de gentiles, donde ya no se habla de templo, se habla de habitar como pueblo, como dice Apocalipsis, en la nueva Jerusalén,
en la nueva ciudad. No hay templo porque Dios es el templo entre su pueblo. Permita usted, buen Dios, que podamos atesorar, podamos ser diligentes y estudiar su bendita palabra y aferrarnos y creer lo que ella expresa con claridad. No teorías, no suposiciones, no me parece, no me dijeron, yo escuché, algunos dicen, otros alegan, la Escritura. Damos gracias por este día y nos preparamos para participar de la cena del Señor, que habla de esa gloriosa esperanza en la cual un día, Padre Santo, habrá ser consumada aquel tiempo o aquel momento en la que todos seremos reunidos en esa eternidad con Cristo. Dios bendiga a su pueblo y continúe llamando a pecadores al arrepentimiento. En Cristo Jesús oramos. Amén.